En realidad los primeros autos que hubo en el mundo eran eléctricos. Después, por un tema de economías de escala, por un tema de impulsar el uso del petróleo, de las gasolinas, fue que los autos de gasolina, que son los que tenemos hoy en día circulando por todo, o bueno, no nomás gasolina, ¿no? También pueden ser de combustible, de diésel o de gas, son los que se han estado moviendo en los últimos años. Pero en realidad los primeros autos que hubo en el mundo eran autos eléctricos. Estos van a ser los temas que vamos a ver, cómo va avanzando la electromovilidad en el mundo, cuáles son los tipos de conectores que existen en el mercado, cuáles son los modos de carga, cómo es la instalación y qué es lo que se requiere para una instalación, cómo se instala un cargador. Van a ver que es algo sumamente sencillo. Le tenemos miedo porque no lo conocemos. ¿Cuánto es lo que se tarda en promedio un carro en cargar para tener una distancia? Y algo muy interesante, nosotros contamos no solo con el cargador de nosotros cuenta no solo con la carga del carro, sino nos da una serie de parámetros y tenemos una función para un balanceador de cargas, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Y sobre todo algo muy interesante, el cobro de la energía. Hoy en día muchos de los cargadores que están instalados a lo largo del país son gratuitos. Hay algunas restricciones por parte de la Secretaría de CFE en este caso, para restringir el cobro. Sin embargo, poco a poco se empiezan a liberar una serie de obstáculos o se empiezan a conocer cómo sí se puede hacer el cobro de la energía, y la verdad es que es bastante sencillo eso. Comenzamos. Volway es una compañía de Viacon, de Grupo Signux, que es una sociedad con la gente de Sircontrol. Seguramente Sircontrol a ustedes no les va a sonar, porque es la compañía hermana de Circutor en España. Circutor tiene poco más de 50 años haciendo bancos de baterías y protecciones para subestaciones. Hace alrededor de unos 17 años, cuando la electromovilidad en Europa empezaba a dar auges de que sí podía tomar un buen camino, la gente de Circutor decidió formar una empresa paralela que se dedicara a fabricar cargadores eléctricos. ¿Por qué les hago esta explicación? Por algo muy sencillo. Nosotros no ocultamos quién es el socio nuestro. El socio nuestro es Sircontrol, tiene 17 años fabricando cargadores. No es una compañía que acabamos de hacer porque Viacon tiene mucho dinero, contrató unos cuantos ingenieros, se pusieron a hacer cargadores y los cargadores son nuevos y no están probados. Esa es una tecnología que tiene en Europa 17 años probada, 17 años mejorándose, y le seguimos metiendo más cosas al avance de los cargadores. Así como tenemos una sociedad con General Electric desde 1985, al igual la tenemos con Sircontrol y él es nuestro socio. ¿Por qué Sircontrol? ¿Por qué un español y no un alemán o un japonés o cualquier otra marca? La mayoría de la gente nos dice, pues si los autos, la mayoría de la tecnología en los autos los asociamos con los alemanes, ¿por qué no fueron a buscar un alemán ustedes para hacerlo socio? Por una razón muy simple. Grupo Signux es una empresa familiar. Buscábamos una empresa familiar que tuviera la parte de electromovilidad para que pudiera congeniar los valores. No es lo mismo una empresa que nada más cotiza en bolsa a una empresa familiar que los valores de la empresa siempre son recurrentes. Entonces buscamos a alguien que fuéramos compatibles y que tuviera años de experiencia en el mercado. Y ahí fue como nos encontramos en Sircontrol. Algo muy importante, todos ustedes saben quién es Viacon. Es una marca de cables que tiene más de 65 años en el mercado y que hoy por hoy somos los líderes del mercado en conductores eléctricos. Entonces, la razón por la que vendemos el producto como Volway más Viacon es para que ustedes tengan la certeza que esa marca de cargadores tiene el respaldo de la marca líder de nosotros. Créanme que lo más sencillo hoy por hoy de conseguir es un cargador eléctrico, un cargador para auto eléctrico. Métanse a Amazon, métanse a Mercado Libre y van a encontrar una bola de marcas que los venden. Pero esos son cargadores que se venden en una plataforma, que la persona que lo está vendiendo en la plataforma, el día que no sea negocio para él, o el día que los cargadores empiecen a tronar como palomitas de maíz, ese día lo van a bajar de la plataforma y que lo compró ahí no va a tener absolutamente ningún respaldo de la marca. Aquí ustedes cuentan con el respaldo de Viacon, de 65 años de experiencia y de la empresa líder del mercado en cables eléctricos. La realidad de las cosas es que la mayoría de las marcas no tienen su propio cargador. ¿Por qué? Porque el tener el cargador de la marca de tu vehículo, o sea, vamos a decir, voy a mencionar algunos nombres, no me gusta, pero así es: Mercedes-Benz, Volvo, Audi,
BMW y algunas otras marcas, el hecho que te vendan ellos el cargador, una cosa es que te recomienden, mira, puedes usar cualquiera de todos estos, ¿sí? O que te digan, aquí está mi cargador. Porque si te dicen, aquí está mi cargador, ¿qué es lo que pasa cuando falla tu carro? Vas a la agencia donde lo compraste y le dices, oye, el carro trae un ruidito, le está sonando esto en el motor, cuando doy la vuelta truena, no sé, cualquier cosa. Y pero tú llevas el carro a la agencia, estás obligado a llevarlo. En cambio, el cargador que compraste en la agencia, que seguramente la agencia a lo mejor te mandó con alguien para que te lo instalara. Ahora la agencia tiene que ir hasta tu casa a revisar qué fue lo que le pasó al cargador y no tienen la capacidad de hacer eso. Entonces, precisamente para no tener ese problema del servicio postventa, de tener que ir a la casa de todos los clientes, te lo prometo que ninguna agencia sabe en dónde duerme mi carro. O sea, no saben dónde vivo, porque mi dirección fiscal es una y mi casa es otra. Entonces, de la otra manera, tendrían que tener un ejército de gente para hacer eso. Entonces, esa es una de las razones. Entonces, no todas las marcas de vehículos tienen su propio cargador. Por eso es que nosotros existimos. Nosotros y muchas otras marcas de cargadores, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, no te puedo decir que es una mentira, porque no es una mentira, pero ningún cargador de corriente alterna carga el vehículo. El cargador realmente está dentro del carro. Y ahorita lo vamos a ver durante la plática. Si quieren escanear ese código QR, eso es un estudio que se hizo en conjunto con el gobierno de México, que es un grupo de trabajo para la electrificación del transporte. O sea, nosotros estuvimos participando ahí con ellos, no fuimos la única marca que participamos con ellos, para poder poner los parámetros y todo lo que se requiere para la electrificación del transporte. Mucha de la contaminación que se produce con los autos también viene en el transporte, y es donde se trata de eficientar más el uso del transporte de manera eléctrica. Y hoy en día tenemos algunos casos de éxitos donde ya hay camiones de carga eléctricos y que ya no usan una sola gota de combustible, ¿verdad? Tesla es el único que tiene cargador y tiene su propio conector y su propio protocolo de carga, el único. Y es por un tema de que ellos desarrollaron el protocolo de carga de ellos. Se llama NACS, que es North American Charge Standard. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que le pasó a Tesla cuando llegó a Europa, que esa es una evolución que ellos tuvieron que hacer. Para la instalación, no necesariamente, si hay algunos requisitos que ahorita los vamos a ver más adelante, que se deben de cumplir. Sin embargo, al día de hoy todavía no hay una obligatoriedad para poder hacerlo para los cargadores. Pero sí es una forma como le podemos decir, en este caso a la autoridad, a CFE, que estamos instalando cargadores. ¿Y cuál es el beneficio que vamos a obtener de estarle diciendo? Así es como vamos más o menos en el mundo, o cómo va en el mundo, lo que hicimos plasmar en 4 cuadrantes. En Estados Unidos lo ponemos, vamos a decirlo en primer lugar, porque naturalmente pues es nuestro vecino, ¿no? Y aparte pues es la economía más grande del mundo, ¿no? Ellos hablan que para el 2030 el 50% de las ventas van a ser vehículos eléctricos. Les voy a hacer un comentario a título personal. ¿Por qué el 50% de las ventas y no el 100%? Por algo muy simple. Acuérdense que el precio del petróleo está basado en el dólar, o el dólar está basado en el precio del petróleo. Entonces, entre menos vehículos empiecen a usar gasolina, el dólar pierde algo de poder, ¿sí? Entonces, la economía pudiera debilitarse por el no uso de gasolinas. Entonces, yo creo que los americanos son los últimos que van a dejar de usar los autos de gasolina y que sea el 100% de los autos sean eléctricos. China, por el contrario, ellos dijeron, oye, pues sí, los autos contaminan mucho, hay que impulsarlos. Entonces, ellos hablan que para antes de finales del 2025 van a tener infraestructura de carga para 20 millones de vehículos circulando en todo el país. Entonces, esos son un mundo de cargadores a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Hablan de infraestructura de recarga, o sea, cargadores públicos instalados en la calle. La Unión Europea, por su parte, ellos dicen el 100% de las ventas para el 2035, ellos hablan de vehículos cero emisiones. Cero emisiones porque ellos dicen que para el 2035 ya debe de haber autos en la calle circulando con hidrógeno, o sea, no solamente baterías. Hoy en día ya existe el motor de hidrógeno,
ya está aprobado, ya funciona, hay algunos que los empiezan a instalar. El problema ahorita es cómo contienes el hidrógeno dentro del carro, porque en un accidente pudiera explotar, porque pues llevas un gas contenido ahí. Digo, hoy en día aquí en México tenemos muchísimos autos que usan gas LP, ¿verdad? Pero siempre es un riesgo el traer un tanque de gas en la cajuela. El caso del hidrógeno, el hidrógeno es bastante más volátil que el gas LP, le agrega un riesgo más. Pero ellos dicen que para el 2035, y 1 millón de cargadores públicos para el 2025. Sinceramente, yo creo que el caso en el transporte de los motores con hidrógeno, yo creo que dentro de unos 20, 30 años se van a estar usando más en los barcos. ¿Por qué? Porque en el barco no hay riesgo de colisión. O sea, simplemente traen su tanque, que normalmente son unas esferas, los tanques de gas. Entonces pudieran traer hidrógeno, y es muy difícil que tengan un accidente en un barco que choque con otro y se vean afectadas las líneas en este caso del combustible y del gas que alimenta el motor. En los autos, mientras la celda de combustible, o sea, Ferrari acaba de decir la semana pasada que acaba de sacar un motor que funciona con agua, pero porque la bomba que separa el oxígeno del hidrógeno del agua está dentro del carro. Entonces, bueno, si la logran desarrollar muy fuertemente para que sea algo de uso comercial, pudiera ser que, bueno, ya los autos no jalen con hidrógeno, en realidad funcionen con agua. Le vamos a echar agua, vamos a producir vapor de agua por el escape, y el hidrógeno es el que va a estar moviendo el vehículo. Eso creo que le minimiza el riesgo del tema de usar las celdas de combustible, que son los tanquecitos de hidrógeno. ¿Qué otra particularidad? Que el 50% de producción en México vayan a ser para el 2030 autos eléctricos, pues la verdad es que no es algo nuevo, ¿no? O sea, nosotros somos el 7º productor a nivel mundial de autos. Entonces, pues que el 50% de la producción no se ve raro, pero bueno, es un dato, ¿no? ¿Alguien me puede decir de lo que dice aquí, pero sobre todo de los logos? ¿Qué particularidad tienen todos esos logos? Son los logotipos de algunas de las marcas de los vehículos. Pero algo que tengan en particular todos esos logos, aquí me faltó uno de Nissan. Voy a decir cuál es la particular que tiene de esto. Todas esas marcas que ves aquí, todas se producen en México. Todos ellos tienen armadoras en México. Nissan, a finales de noviembre, publicó en su página que para el 2030 va a dejar de fabricar el último carro con un solo motor de combustible. O sea, a partir del 2030 ya no va a haber autos que solamente traigan un motor de combustible. Podrán ser los e-Power, que son los que vemos ahorita, que son unos híbridos, que es un motor de combustible que mueve a un generador, el generador alimenta a un cargador de baterías, el cargador de baterías alimenta, o sea, recarga la batería, pero el auto se mueve con el motor eléctrico. Entonces, por ahí pueden ver la X-Trail, creo que fue el primer modelo que sacaron así, con ese modelo, al menos aquí en México. Y la X-Trail en realidad es eléctrica, se carga a través de un motor de gasolina, pero es un híbrido. El caso, por ejemplo, de Toyota, el híbrido de Toyota, la tecnología es diferente. En el caso de Toyota, son 2 motores, uno de gasolina, uno eléctrico, y comparten la potencia los dos. A través de la transmisión, traen 2 engranajes, bueno, 2 embragues y engranajes, y pueden en algún momento dado estar funcionando con los dos. O solo con el eléctrico y solamente cargando baterías, o solamente con el de combustible y el eléctrico ya se quedó atrás. Normalmente, bueno, el sistema híbrido de Toyota funciona de la siguiente manera. En el tráfico, cuando estás en el tráfico lento, siempre que le aceleres, o sea, para iniciar el movimiento, va a arrancar con el motor eléctrico. Eso es para vencer la inercia. Entonces, una vez que se empieza a mover ya la llanta, si llegas por medio de la computadora a sentir que va a circular a más de 45 kilómetros por hora, entra el de motor de gasolina. Si no, se espera hasta que llegue a los 45 kilómetros por hora para entrar el motor de gasolina. Entonces, en realidad, el motor híbrido de Toyota, o la tecnología que conocemos hoy día de Toyota, lo que hace es ahorrar gasolina en el tráfico. Cuando usamos distancias largas y continuas, el carro funciona prácticamente como si fuera un motor de gasolina y no hay gran ahorro de combustible.
Pero cuando llegas al tráfico, eso se vuelve una maravilla. Yo les puedo decir, yo soy usuario de un vehículo de ese tipo desde 2019. En la ciudad son una chulada porque ahorran muchísima gasolina. Cuando sales a carretera gastan más o menos lo mismo que un motor de gasolina. Sí son muy eficientes, pero en la ciudad, sobre todo en el tráfico, funcionan muy bien. En Monterrey, que hay mucho tráfico, funciona muy bien un híbrido. No se los voy a leer porque se hacen monólogos. Después las presentaciones, les voy a leer dos. BMW, 50% de los autos vendidos operados a través de batería para el 2030. Y algo interesante, la de Mercedes, dice que todos los modelos nuevos van a ser eléctricos. O sea, no quiere decir que ya no van a fabricar motores de gasolina. Simplemente los modelos que no han lanzado, todos los nuevos lanzamientos de Mercedes van a ser eléctricos a partir del 2025. Estamos hablando a partir del próximo año, ¿eh? Cuando hablamos de conectores, en México somos buenísimos para dejar entrar cualquier cosa y luego, ya que tenemos el problema, tratar de hacer la regulación. Y eso fue lo que nos sucedió en México. Los autos que se fabrican en Estados Unidos son tipo 1 o SAE J1772. Creo que es más fácil aprendernos el tipo 1 que el nombre de SAE J1772. Los autos que se fabrican en Japón y que vienen para América traen el conector SAE J1772 o tipo 1. Todos los autos europeos que circulan en Europa usan el IEC 62196-2 o tipo 2. Todos. Europa, cuando empezó con la electromovilidad, dijeron, no, vamos a regularlo porque luego después se va a hacer un problema en la calle tener muchos tipos de conectores. Entonces dijeron, vamos a usar este y nada más este. ¿Y qué creen? Llega Tesla con su conector NACS, que el protocolo de carga es de ellos. Entonces Tesla empieza a instalar cargadores para sus autos. Algunos los regala, algunos los vende, y entonces la Unión Europea le dice, oye, espérame, aquí hay una regulación, compadre. Tu cargador solamente carga tus carros, pero tus carros se pueden cargar por medio de un adaptador con cualquier cargador. Entonces, eso va en contra de lo que nosotros estamos regulando. Aquí tienen que ser todo para todos. Entonces, o le quitas el candado a tu cargador, o tus carros tienen que usar tipo 2. Y te olvidas de tu protocolo de carga. O no se pueden vender en Europa. Entonces, lo que hicieron fue obligar a Tesla a que le quitara el candado a los cargadores. Entonces, en Europa, tú ves un cargador de Tesla, llegas con un auto BMW, le pones un adaptador y puedes cargar tu carro. Aquí en México no, ni en Estados Unidos. Tú ves un cargador de Tesla y si no traes un Tesla, pues síguele hasta que encuentres un cargador con el otro conector, porque en México y en Estados Unidos, los cargadores de Tesla son exclusivos para autos Teslas. No cargan otro carro. Y eso es por un protocolo que ellos usan. Y luego vienen los asiáticos y los asiáticos usan un protocolo de carga y un conector que se llama GBT. Si se fijan, es igualito o prácticamente igual, porque dicen que los chinitos copian todo, ¿no? La verdad es que no necesariamente lo copian, hacen cosas muy buenas. La manufactura, la mayor parte de las cosas que traemos en la casa, o que traemos en la mano, están hechas en China. Los celulares no nos fallan todos los días, ¿verdad? O sea, la verdad es que sí saben hacer las cosas y les saben hacer bien. También hay cosas que salen de muy mala calidad, pero en general los chinitos han ido progresando y tienen muy buena calidad en muchas cosas. Entonces, esto pues sí más o menos se lo copiaron. Los conectores son prácticamente iguales, con la diferencia es que en el tipo 2, el macho está en el cable, que muchos le decimos manguera, por la similitud con las bombas de gasolina, pero en realidad es una extensión. En el conector que sale del cargador, el macho está en el conector y la hembra está del lado del carro. En el caso de los chinitos está al revés. El macho está en el carro y la hembra está del lado del conector. Básicamente esa es la diferencia, pero son prácticamente iguales. Entonces, pues no puedes conectar un macho con macho ni una hembra con una hembra, ¿verdad? Entonces no son compatibles. Cuando hablamos de corriente directa, en el protocolo tipo 1, en el americano, ellos usan el mismo conector y luego usan una partecita abajo que es la inyección de corriente directa hacia las baterías, o sea, el positivo y el negativo de la batería, para que sea la carga rápida y que no pase a través de nada, sino se vaya la energía directamente hacia la batería. El caso del japonés usa un conector que se llama CHAdeMO y aquí podemos ver nuevamente otra vez
la corriente directa y otros 2 conectores para el bus de comunicación. El caso del europeo usa otra vez la parte de carga lenta y la parte de carga rápida, y el GBT rápido para corriente directa, que los chinitos le llaman igual, aunque el conector es diferente. El tema que se tiene con los GBTs de carga rápida de los autos asiáticos es que prácticamente todos los GBT son diferentes. Entonces, de repente hay camiones, si se fijan, o ahora que empiecen a llegar aquí a la zona los camiones eléctricos asiáticos, o sea, se fijan, algo muy curioso, todos terminan en ON, Foton, Yukon, y hay una bola de marcas y casi todos terminan en ON. Es una particularidad, la verdad es que no me la sé el por qué. Pero tú pones un cargador de GBT que carga Fotón y luego llega a un Yukon y no es compatible. Lo mueves, ok, ya le moví al software, ahora sí ya funciona con los dos. Funciona con el Yukon, llega otro Fotón de otro año, pum, y no jala. Entonces, ese es un problema que traen los asiáticos, no se han querido poner de acuerdo, y en el GBT en carga rápida, muchos son protocolos diferentes. Entonces, eso sí es un problema. Cuando se usa, por ejemplo, vamos a decir Bimbo o cervecería Heineken, que empieza a usar camiones, procuran que todos los camiones sean de la misma marca para que el cargador sea compatible con todos esos vehículos. Pero no es, por ejemplo, como lo vemos hoy en día, que cervecería pues usa camiones International, Mercedes-Benz, Volvo. Pues el camión que necesitaban en ese momento que consiguieron, pues pueden usar, pero al final de cuentas la gasolina o el diésel es compatible con todos los vehículos. En el caso este no, por los protocolos de carga. En México no. En México nos dimos cuenta que teníamos de todos y dijimos, ahora sí vamos a empezarlos a regular. Pues sí, pero ya entró todo, compadre. Para los conectores no, porque esos son todos los conectores que hay en el mundo y todos los tenemos en México. Entonces, por ejemplo, un Mustang hoy en día usa tipo 1. Ford está tratando de cerrar un acuerdo con Tesla para que los Mustangs empiecen a usar el protocolo NACS. ¿Por qué? Porque NACS es North American Charge Standard. ¿Sí? Entonces, el Mustang, que es el carro americano, pues que use algo que se llame algo de que venga americano, ¿no? Básicamente es por eso. Si se fijan todos, en la parte de corriente alterna o carga lenta trae 2 bornas chiquitas. Los 2 bornecitos chiquitos son en realidad un bus de comunicación hacia el carro. Cuando nosotros conectamos el conector hacia el carro, primero se comunica con el vehículo y le dice, en sentido figurado, oye, ¿sabes qué? Soy un cargador Volway de 7.4 kilowatts, te voy a alimentar a 220, te puedo entregar hasta 32 amperes, y una serie de información más. Y luego el vehículo le dice, sí, yo soy un Volvo, puedo aceptar potencias hasta 32 amperes, Entonces, empiezan a platicar y cuando establecen las condiciones de carga, en ese momento empieza a haber potencia en las bornas grandes del conector. Entonces, así se diseñó, así funciona, todos son iguales en corriente alterna, y eso es lo que lo hace muy seguro. Porque ¿dónde están o dónde van a estar muchos de esos cargadores instalados? En las casas de nosotros. Y en las casas de nosotros, algunos, ¿qué es lo que vamos a tener? Niños. Y va a ser muy común, acuérdense lo que sucede con los contactos con los niños, de que agarran un clip y le anden ahí metiéndole, porque pues son curiosos, ¿no? O sea, todos los niños fuimos curiosos en algún momento dado, ¿no? En los cargadores de corriente alterna no hay potencia en la pistola, hasta que no se establecen las condiciones de carga. Y para que se establezcan las condiciones de carga tiene que estar conectado con el carro. Cuando lo desconectamos, deja de haber comunicaciones, deja de haber potencia en el Entonces, por eso es que muchos cargadores pueden estar también instalados a la intemperie, sin que el agua se haga algún problema, porque ahí no hay potencia en el conector. Son los vehículos, no es el cargador. Y en corriente directa no. En corriente directa sí se ponen a platicar, pero la inyección de corriente va. Prácticamente inmediatamente va. Les voy a decir algo. ¿Cuántos de ustedes les ha sucedido lo siguiente? Vienen de vacaciones, vienen con el carro, con la familia, vienen con el carro cargado de cosas, llegan a la casa y lo primero que les dicen, niños, ayúdenle a su mamá a bajar las cosas de la camioneta, porque ahorita nos vamos a ir a comprar una pizza o vamos a ir a comprar unos tacos, porque no hay nada de comida en el refri, ¿verdad? Que vienen de vacaciones de una semana. Entonces, creo que eso es algo que nos sucede o nos ha sucedido a todos
por lo menos alguna vez en la vida, que creo que es lo común. Entonces, cuando vienes en el auto eléctrico, muchas veces lo que dices, ¿sabes qué? Mientras vamos a poner a cargar el carro en lo que descargamos y nos damos cuenta que el cargador o se pone en falla o simplemente no cargó nada al carro. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más daña a los equipos eléctricos? A cualquier equipo eléctrico. Hay dos cosas que son muy dañinas para todos los equipos eléctricos. El agua y la temperatura. El agua y la temperatura es lo que daña cualquier equipo eléctrico. O sea, en general. Cuando viene el auto, que venimos de vacaciones, la batería viene trabajando porque le viene entregando potencia al vehículo y se le eleva un poco la temperatura. No quiere decir que siempre se vaya a calentar, pero sí viene calientita la batería. Dentro de las cosas con las que se pone de acuerdo con el cargador es si existen las condiciones para que pueda recibir la carga. Eso sucede solamente en carga lenta. En carga rápida, al cargador de carga rápida no le importa la temperatura que tenga la batería. Porque imagínense que vas en carretera, los cargadores rápidos regularmente están o en las salidas, o van a estar, o deben de estar, en las salidas de las ciudades o en las carreteras. Imagínense que vas en la carretera y dices, ¿sabes qué? Aquí en 20 kilómetros más hay un punto para carga rápida, llegas y te dice el carro, no, pues espérate 20 minutos a que me enfríe y luego espérate otros 20 minutos para que te dé la carga, o una hora para que te dé la carga. Pues, haría que los vehículos fueran nada prácticos, ¿verdad? Entonces, los cargadores rápidos esos, le pones, lo conectas, estableces la comunicación, ¿sabes qué? Sí se puede, puedo recibir esa tal potencia, vámonos. Y le empieza a inyectar directo a la batería. La mayoría de los fabricantes indican, el vehículo debe de andar con más de 20% de batería y menos de 80%. O sea, entre el 20 y el 80 está perfecto. Entonces, en realidad vamos a estar usando nada más el 60% de la batería. Menos de 20 no, porque le vamos a estar sacando hasta el último electrón a la batería y eso lo va a calentar. Más de 80 no, porque le vamos a estar reempujando la potencia a la hora de cargarlo hasta donde dé. Y eso lo calienta, ¿sí? Entonces, un vehículo que se cargue en carga lenta entre el 85 y el 90% de las veces en toda su vida útil, a los 8 años, que es más o menos cuando pasa el tercer dueño. El primer dueño de un carro regularmente lo usa unos 4 años, el segundo dueño otros 4 años, y más o menos en promedio, el tercer dueño del carro anda alrededor de los 8 años de vida del carro. Si el vehículo se cargó entre el 85 y el 90% de las veces con carga lenta, va a tener, de acuerdo a la estadística, un 80% de vida todavía la batería. Entonces, si nuestro vehículo, salidito de la agencia, daba 600 kilómetros de autonomía, dentro de 8 años, si se cuidó las cargas, el vehículo va a andar dando más o menos 500 kilómetros. 500 kilómetros es un mundo todavía de autonomía. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que no es un taxista, que no es una señora con varios niños que los lleva a las clases, a 2 colegios en la mañana y luego a las clases en la tarde, la mayoría de la gente usamos el vehículo menos de 100 kilómetros al día. Yo les puedo decir, yo vivo en Monterrey, mi oficina, que está en la planta, está a 17 kilómetros de mi casa, que es la casa de ustedes. Son 17 de ida, 17 de regreso, van 34. Y unos 5 kilómetros que me pueda gastar entre que voy a comer ahí cerca de la planta o que voy al súper o a comprar algo para cenar en la noche. O sea, 50 kilómetros al día es mucho lo que yo uso en mi camioneta. Y créanme que no soy el único que soy así, ¿verdad? Entonces, por eso las garantías de los carros son de 20,000 kilómetros anuales. La mayoría de la gente no usamos más de 20,000 kilómetros al año, salvo que sea una señora con niños chiquitos, que eso sí, les meten hasta 100,000 kilómetros al año. O un Uber, ¿verdad? Un taxista. O un agente de ventas, ¿verdad? Pero esos ya no son mortales, ¿verdad? Porque pues vivimos adentro del carro. O sea, los vendedores tenemos que andar adentro del carro, ¿verdad? Los vendedores de calle. No todos los autos aceptan cargas rápidas, ¿sí? Todos aceptan carga lenta. No todos aceptan cargas rápidas. Lo puedes cargar con cualquier cargador de la potencia que sea, pero el auto es el que va a decir hasta qué potencia puede aceptar. Ahorita que veamos potencias, les hago un ejemplo de eso. En realidad existen 4 modos de carga. El modo 1 prácticamente no se utiliza, por eso traes una tachita ahí de rojo, que es conectar el carro directamente de la toma de corriente de la casa. Como yo les dije, los cargadores para autos en realidad no cargan el carro,
le suministran potencia porque el carro, los vehículos internamente traen el convertidor de alterna a directa y ese es el cargador de baterías. O sea, la batería no se carga con corriente alterna, se carga con corriente directa. Entonces el convertidor de alterna directa en el vehículo está adentro del carro. Lo que hacemos nosotros es que le suministramos potencia, le suministramos protecciones, le suministramos una serie de cosas más. Pero el cargador como tal está dentro del carro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los conectábamos directamente de la casa, les voy a poner un ejemplo y no me voy al Tesla. Imagínense un vehículo asiático de los chiquititos, que la autonomía es de 300 kilómetros, que trae una batería aproximadamente de 30 kilowatts. ¿Están de acuerdo que cualquier equipo eléctrico está susceptible a falla? Imagínense un cortocircuito del tamaño de 30 kilowatts. Es el equivalente más o menos a poner 3 casas en cortocircuito al mismo tiempo. Entonces imagínense lo que le pasaba a la instalación eléctrica de la casa cuando el carrito tronaba la batería, ¿verdad? Porque no hay protecciones más que el termomagnético que pudiéramos tener, o a lo mejor las cuchillas de fusibles, ¿verdad? Que prácticamente ya no se usan, los listones, ya casi todos se cambiaron por un termomagnético, pero todavía hay algunas casas que tienen listones. Será un corto del tamaño del mundo, ¿verdad? Que puede volar inclusive el transformador o al menos los fusibles del transformador que tenemos en la esquina de la casa. Eso ya no se usa. El modo 2 es un cargadorcito, es un cargador que regularmente la agencia te regala, que es un cargador chiquitito de unos 10, 12 amperes. Eso te lleva la carga de la batería 24, 26, hasta 28 horas te puede cargar la batería. Entonces lo hace impráctico el cargador para estar usándolo para el uso, cuando el carro es 100% eléctrico. Pero ¿para qué se usan esos cargadores que son cargadores de emergencia, en realidad? Imagínense que vamos en carretera, hicimos mal las cuentas y no vamos a alcanzar a llegar al siguiente cargador. Nos van a faltar 40, 50 kilómetros para llegar. Nuestro carro trae 600 kilómetros de autonomía. Entonces, con un 10% de pila, llegamos perfectamente al siguiente cargador. ¿Qué prefieren? Orillarse, conseguir un contacto de 110, que eso está relativamente fácil en la carretera, esperarse unas 2, 3 horas. Digo, el error fue nuestro, ¿no? De salir a carretera y no fijarnos que teníamos la pila hasta cierto nivel. Entonces, es preferible conectarlo, esperar unas 2, 3 horas, que suba un 10, un 15% la pila y asegurarnos a llegar a quedarnos sin batería, tener que darle a la grúa. Sabrá Dios qué le vaya a pasar al carro porque le drenamos hasta el último electrón a la batería. Y como quiera vamos a perder más de 3 horas. Para eso son los cargadores de emergencia. Oye, en algún momento, bueno, mira, mientras ponlo y que agarre lo que sea mientras lo que hacemos. Entonces en 3, 4 horas agarra un 10, 15% de pila. El cargador ideal para cualquier vehículo, ya lo había explicado en otras formas, pero dicho de otra manera, el cargador ideal es el cargador de carga lenta, de carga estándar. Porque es el que va a dañar menos la batería y le va a dar mayor uso. Ahorita, para todos es novedad. Bueno, ¿se acuerdan que hace muchos años había una publicidad de Volkswagen que decía, todos tenemos un Jetta en la mente, o dentro de la cabeza, una cosa así? Ahorita cuando hablamos de autos eléctricos, todo el mundo piensa en los Teslas. Y lo dicen, no, pero mira, BYD también es, y una serie de marcas más, ¿no? Cuando empieza a haber muchos autos eléctricos usados en la calle, en la reventa, lo que nos vamos a fijar, además de que no se le vean golpes aparentes al carro, que es lo que hacemos cuando vamos a comprar un carro usado, lo que vamos a ir a ver es en la computadora, a ver cuál es la vida útil que todavía trae la batería. Porque los dos autos pueden ser del mismo año, solo que una persona, lo cargó muchísimas veces en carga rápida y la otra persona lo cargó siempre en su casa en un cargador lento. Seguramente el de carga lenta va a tener un mayor valor de mercado porque la vida útil de la batería todavía le queda más. Entonces van a ser los dos autos, a lo mejor hasta con menos kilómetros recorridos, el que se cargó siempre con carga rápida. Pues sí, pero ¿para qué quiero comprar un carro que le va a durar 300 kilómetros o 200 kilómetros la pila? Pero vas a tener que estar cargando todos los días. En cambio el otro trae más kilómetros, pero la pila todavía le dura 400 kilómetros. O sea, pues por lo menos a León sí llego. El otro ni siquiera lo puedo sacar de la ciudad porque pues es como que habría que tener mucha lana, ¿no? Para decir, pues es el carro para el chofer, para las vueltas. Pues porque no aguanta, ¿verdad? No aguanta la pila. Y lo más caro del carro, o de las cosas más caras del carro, es la batería. Así como antes nos fijábamos en los kilómetros,
Ahora en los autos eléctricos, lo primero es, a ver, ¿cómo está la batería? Ah, bueno, a ver, déjame, no, ese golpecito como quiera se lo arreglo, ¿verdad? No pasa nada, es un portazo. Con los celulares, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las veces compramos un celular, agarramos el cargador que trae original, lo guardamos en el cajón y usamos el que compramos en AliExpress, que tiene más potencia porque lo carga más rápido. Y al cabo, pues, si la pila le dura 3 años y a los 3 años se daña la pila del celular, pues como que lo va a cambiar a los 3 años. Pero no creo que estemos dispuestos a estar cambiando un carro porque nos echamos la pila a los 3 años cuando el carro nos costó $1,000,000, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí hay que cuidarlo. O sea, sí hay mucha promoción de vender y utilizar cargas rápidas porque es bien cómodo tardarte 1 hora, 40 minutos en cargar el carro, o 15 minutos, que es lo que te tardarías en una gasolinera ir a llenar el tanque. Pues sí, pero a la larga la batería se va a dañar. Además, yo creo que no hay cosa más cómoda que llegar a tu casa, conectarlo y el día siguiente ya está cargado y vas a tener que volver a cargar hasta dentro de 5 o 6 días, porque le vas a llenar la pila, bueno, se la vas a llevar al 80%. Entonces hay gente que me dice en las pláticas, oye, entonces nunca lo cargan al 100. Claro, le puedes quitar el candadito y dices, me lo llevo al 100. ¿Por qué? Porque voy a salir a carretera. Entonces quiero tener toda la pila disponible. Pero si no voy a salir a carretera, pues no hay ninguna necesidad. Dentro de 3 o 4 días lo vuelvo a conectar en la casa. Ya ni siquiera tengo que ir a la gasolinera para cargar. Y ahorita vemos cuánto cuesta y se van a sorprender lo que cuesta. Cuando hablamos de carga lenta, otra vez está el cargador, está el conector, el convertidor de corriente alterna a corriente directa, que es el cargador de baterías como tal, y va a la batería. Cuando hablamos de carga rápida, está el cargador, aquí tenemos el convertidor de corriente alterna a corriente directa, el conector, y va la inyección directa hacia la batería. Este sí es un cargador de baterías, este es un equipo que suministra potencia y suministra protecciones. Esa es la diferencia entre la carga lenta y la carga rápida. Ahora, imagínense que llegas con un vehículo que acepta carga rápida, que trae un conector combo 1, o sea que puede cargarse con corriente alterna en la parte superior o usando los dos en carga rápida, y llegamos a un cargador de 400 kilowatts. Nosotros tenemos hasta de 400 kilowatts de potencia. Eso está un poquito desactualizado, pero tenemos el más potente es de 400 kilowatts. Llegas y lo conectas, se establecen las condiciones de carga y le dice el carro al cargador, sí compadre, nada más que yo soy un Tesla que traigo una batería de 80 kilowatts y la potencia máxima que acepto es de 187.5. Ah, pues el de 400 kilowatts se ajusta a 187.5 y le suministra potencia a 187.5 kilowatts. Entonces, no importa que el cargador sea de 400, no va a dañar el carro, porque el carro es el que establece las condiciones de carga. Eso de establece las condiciones de carga lo vamos a estar mencionando varias veces para que quede bien claro. O sea, el carro no se daña por conectarlo con algo mucho más potente, porque el carro le dice. Nosotros, como Grupo Signux, estamos metidos en el negocio de alimentos. Acabamos de inaugurar un centro de distribución con 100 camionetas eléctricas, porque teníamos 2 problemas. Ya habíamos empezado a hacer algunas pruebas con algunos otros vehículos, incluso con los vehículos viejos que traíamos nosotros, los mandamos convertir, que les quitaran el motor de gasolina, les pusieran un motor eléctrico, baterías y su cargador. Pero nos dimos cuenta que la verdad es que era mejor comprar los nuevos, que los nuevos traen aire acondicionado y traen una serie de cosas más. Pero encontramos 2 dificultades con los vehículos. El primero, está diseñada para cargar 1 tonelada y nos da como 500 kilómetros de autonomía. ¿Cuál es el problema? Primero, cuestan una lana. Segundo, nuestros camiones con la estructura dentro, retacado de producto y con un mundo de cacahuate, lleva 200 kilos. Porque las bolsas de papitas, pues no pesan gran cosa. Ocupa mucho volumen, pero no pesan gran cosa. Entonces, el camión iba a brinque y brinque, porque pues prácticamente la suspensión no funcionaba, porque estaba esperando hasta 1 tonelada para que pudiera funcionar perfectamente bien la suspensión, ¿verdad? Entonces le decíamos a Ford, oye, quítale pues, el 25% de pilas. Mis rutas son de 70 kilómetros, la más grande. ¿Para qué quiero un carro que me dura 500 kilómetros? Tengo rutas de 40 kilómetros. Se lo voy a cargar al carro cada 10 días. No hace ningún sentido. Quítale pilas y ¿sabes qué?
le voy a tener que quitar por lo menos la muelle de carga, pues para que se siente y empiece a trabajar, porque era un problema andar brinque en el camión, ¿va? Entonces, finalmente llegamos a una negociación con Ford, pero todo esto, el cuento de Ford, además de presumirles que tenemos 100 camiones eléctricos en la compañía, es algo muy simple. Una, obtenemos beneficios fiscales. Dos, en esos vehículos no vamos a tener la ordeña de los tanques porque pues no hay forma como sacarle la energía a las pilas, y contribuimos mucho con el medio ambiente. Entonces, eso habla del compromiso que tiene el grupo de nosotros con la electromovilidad. Algo bien, pero bien particular. Esos 500 kilómetros de autonomía que da el Ford Transit, lo da con una batería de 50 kilowatts. Pero no entendemos por qué Ford le puso un cargador de baterías al carro de 50 kilowatts. Entonces, no importa que tengamos un cargador de 400 kilowatts, nada más acepta 50. Entonces, el carro se carga como muy rápido en 1 hora. Y no lo puedes cargar en menos. Pero bueno, eso es un diseño de Ford, ¿verdad? Ahí nosotros no tenemos vela en el entierro. Así es como se instala un cargador para auto eléctrico en una casa. Como podemos ver, está la casa del lado derecho, hay un termomagnético principal y siempre hay un tablerito de alumbrado con unos cuantos breakers. Lo que necesitamos es que la casa tenga 220, que eso es mínimo 2 fases. Ponemos un termomagnético de 40 amperes, de 2 polos, y la recomendación de nosotros es utilizar un interruptor diferencial además del termomagnético. Como ustedes saben, o bueno, a lo mejor les hago la pregunta, ¿saben para qué sirve el interruptor termomagnético? Además de que sea un medio de desconexión, sobre todo para proteger el cableado, para proteger la instalación. Esa es la principal función de un interruptor termomagnético, proteger la instalación. ¿De qué? De las sobrecargas, de las sobretemperaturas, de los cortocircuitos, pero lo que está protegiendo realmente es la instalación. Nosotros recomendamos, y ahorita vamos a ver una fotografía, que se ponga un interruptor termomagnético de 40 amperes y un interruptor diferencial de 30 miliamperes. ¿Alguien sabe cómo funcionan los interruptores diferenciales? Que en México casi no los usamos, más que en las albercas y los jacuzzis. Ahí sí o sí se ponen diferenciales. Pero fuera de esos, en México prácticamente no los usamos en ningún lugar. ¿Saben cómo funciona? Ok, ahí les va. ¿Han oído hablar de los transformadores de corriente, de los TCs? Que son las famosas donas. Ponen una dona, atraviesan un cable a través de la dona y por un tema electromagnético podemos censar cuál es la corriente que está circulando a través de ese conductor. El diferencial lo que dice es, si por la fase circulan 10 amperes, por el neutro regresan 10 amperes. Si se desbalancea, quiere decir que hay una fuga de corriente. Por la fase están pasando 10 amperes y por el neutro están regresando 9.9. Entonces, ese punto 1 en algún lugar está, porque no se perdió. Entonces, hay una fuga de corriente y es cuando se dispara el diferencial. O sea, el diferencial tiene que dar, la diferencia tiene que ser 0. Cuando no es 0, hay una fuga de corriente. Por eso se utilizan en las albercas. Imagínense los focos que están prendidos, empieza a haber una fuga de corriente. ¿Qué le va a pasar a la gente que está dentro de la alberca? Pues se va a electrocutar, ¿verdad? O al menos le van a empezar a dar cosquillitas, ¿verdad? ¿Alguien se ha bañado alguna vez en una regadera eléctrica que no tiene bien aterrizada? ¿Que no está bien aterrizada? ¿No? Pero se siente riquísimo, compadre. Porque pues cuando estás abajo, ya como empieza a haber distancia y empieza a haber goteo, el chorro no es continuo y no lo sientes. Pero levantas la mano y... ¡Ay, hijo! Y le empiezas a levantar la mano y empiezas... Porque no está aterrizado, ¿no? Es muy importante la tierra y todo eso les hago el chiste para que se ríen. Pero les puedo decir que, por experiencia propia, con un distribuidor de nosotros en la Ciudad de México, nos compró un cargador, lo instalaron en la oficina, el chavo trae una Cherokee híbrida y dice que el cargador BMW que usa el carro de su mamá le cargaba la pila en 1 hora y cachito. Y el cargador mío se tardaba 7 horas y la pila se la cargaba a la mitad. Entonces me habló, me dijo, oye, Víctor, tus cargadores no sirven. Dije, ¿sabes qué? No hay bronca. En 8 días voy, ahí lo revisamos. Entonces le digo, bueno, ¿quién te lo instaló? No, el cuate de mantenimiento aquí en la oficina. A ver, háblale. Oye, compadre, ¿le pusiste tierra? Claro, mira, ahí está el cablecito verde conectado al tablero de alumbrado. A ver, vamos al tablero de alumbrado. Oye, compadre, a ver, vamos a medirle. Dime cuántos ohms tiene de tierra el tablero, ¿no? Nos trajimos un Megger. Ah, no, el tablero no. Tiene neutro, pero el neutro no está aterrizado.
Bueno, pues está muy sencillo, pues vamos a ponerle una varilla, ¿va? Decimos una tierra adicional, corrieron una tierra del tablero principal a ese y le carga la Cherokee exactamente en el mismo tiempo que el cargador BMW de su casa. Lo que pasa es que no tenía tierra. Es muy importante que en las instalaciones contemplemos siempre la tierra y que sea una buena tierra para el cargador. Porque el vehículo puede ser que detecte que no tenga tierra el cargador y o le baje la potencia o inclusive hay vehículos que no se cargan. Los europeos, sobre todo, si un Renault Kangoo, por ejemplo, si detecta que el cargador no tiene tierra, no acepta carga y te dice error, y error, y error, y error, y no te permite cargar. En el manual de electricista, que algunos lo deben de conocer, y si no, a través del ProElec se los podemos hacer llegar de manera electrónica. En la página 24, bueno, en la página 23 dice conductores eléctricos de baja tensión, y en la página 24 viene esta tabla. Entonces nos indica que el calibre 8 nos puede suministrar hasta 40 amperes y solamente va a llevar el cable a 60 grados centígrados, que es el máximo grado de protección. Nosotros en México usamos THN y THWN, o sea, usamos cable de nylon o THWLS o THWLS, que son los cables que vienen arriba, ¿no? THW-2-LS, ¿alguien sabe qué quiere decir esa nomenclatura? Aprovechando que soy un fabricante de cables y también de cargadores, por cierto, y también de transformadores. La T quiere decir que es un termoplástico. Eso quiere decir que en condiciones de alta temperatura el cable se va a fundir, como la mantequilla. Si fuera un termofijo, ¿alguien ha visto cuando se quema una llanta que no se hace así plastilina? Se queda de la misma forma circular. No es como la mantequilla que la ponemos en el sartén, ponemos un cubito y luego se hace como líquido, ¿verdad? Eso le pasa a los termoplásticos una vez que se supera la temperatura de fusión del cable. La H quiere decir que son 75 grados. El conductor se puede calentar hasta 75 grados sin ningún problema. La W es de weather o de intemperie. O sea, quiere decir que puede estar funcionando en presencia de agua. La LS es el Limited Smoke. Eso quiere decir que tiene baja emisión de humos negros y de gases ácidos. Cuando hablamos de la otra clasificación, que los cables de nosotros también cumplen, que es THHW-LS, RAD, esa es una patente nuestra. La T otra vez es termoplástico. La WH es 90 grados centígrados. La W es a la intemperie o del weather. Entonces, los cables de nosotros pueden trabajar a 75 o a 90 grados de temperatura en seco o en mojado. No todos los cables tienen esas particularidades. El LS es Limited Smoke, eso sí, los cables lo deben de tener todos en México. Y el RAD quiere decir recubrimiento altamente deslizable. Quiere decir que adentro de una tubería el cable se desliza más rápido que un cable que no tiene un lubricante para que pueda circular adentro de las tuberías. Un calibre 8 con una carga de 32 amperes con un térmico de 40 amperes, vamos a tener el grado más alto de seguridad. Sí, solo sí, del interruptor principal a donde va a estar el cargador, no existen 100 metros de distancia, porque acuérdense que más o menos como a los 100 metros de distancia hay que hacer un cálculo por pérdidas por distancia, ¿no? Y seguramente habrá que subirle el calibre del cable. Pero si está relativamente cerquita, con un calibre 8 es más que suficiente. ¿Cómo lo conectaríamos? Más o menos así. Trae sus clemas, fase 1, fase 2 y tierra. Eso es lo que se requiere para conectar un cargador de carga lenta. La mayor parte de los cargadores de carga lenta utilizan 220 y como les decía, es fase 1, fase 2 y tierra. Y con eso es suficiente para poder conectar el cargador. ¿Qué son los servicios que nosotros ofrecemos? La consultoría, precisamente para tratar de decirle al cliente cuál es el cargador que más se le puede ayudar a cubrir las necesidades que tenga. Y ahorita vamos a ver un catálogo donde está todo el catálogo de productos de nosotros y cuáles son los cargadores que se ajustan más a las necesidades. Porque aquí no se trata de vender el cargador más caro para ganar más dinero.
Se trata de vender el cargador que necesite el cliente. Hay clientes que van a requerir tener comunicaciones más adelante, a lo mejor ahorita no, pero más adelante sí. Hay clientes que los van a instalar en su casa, que pues, no requieren comunicarse con el cargador, simplemente ver que está prendido y que funcione el cargador, y con eso sería suficiente. En aspectos legales, hace ratito alguien me hacía una pregunta, creo que aquí con eso se va a responder. La recomendación que nosotros damos cada vez que se va a instalar un cargador para un auto eléctrico en una casa es ir a CFE, hacer un segundo contrato para que solamente de ese contrato esté colgado el cargador del auto. En el caso de Monterrey, que hace mucho calor, los contratos de CFE nos permiten hasta 5 kilowatts. Bueno, se supone que nos dan 5 kilowatts por contrato, máximo para una casa. Por eso los transformadores en las esquinas de las casas son de 75 kVA. Entonces, si vamos a instalar un cargador de auto, regularmente son de 7.4 kilowatts en adelante. Entonces ya excedemos la potencia que nos está dando CFE. Si nosotros vamos a CFE a tratar de hacer un contrato, nos va a pedir información de dos cosas: información del auto que vamos a cargar e información del cargador que vamos a poner. Y nos van a dar un contrato con 7.4 kilowatts. Sí y solo sí hay factibilidad en la cuadra. Esa palabra creo que ustedes la han escuchado bastante, ¿verdad? No, pues ya no hay factibilidad, ya no te puedo dar energía. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes han oído de alguien que tiene una casa grande, de repente hace un cuarto de juegos, y pues al cuarto de juegos le pone un aire acondicionado de unas 3 toneladas, pone una alberca? ¿Cuántas veces han escuchado que esa persona que hizo esa remodelación va y le dice a CFE: ¿qué crees, compadre? Puse una bomba de 5 caballos, puse un clima de 3 toneladas y puse iluminación en el patio que antes no tenía. Entonces aumenté la carga. Pues la verdad es que nadie le anda avisando a CFE que aumentó la carga en su casa. Simplemente el recibo sale más caro, ¿verdad? Y ya. Entonces, ¿por qué esto de irle avisando a CFE? Para que CFE vaya teniendo el registro de cómo se está incrementando la carga en la cuadra, y en algún momento dado vaya y quite el transformador de 50 kVA y ponga uno de 75, o quite el de 75 y ponga uno de 125 para poderle dar energía a todos los demás. Si no lo hacemos, ¿qué es lo que va a suceder? Si de por sí los transformadores parecen planchas, por eso es que los PRO le jalan muy bien, ¿verdad? Pero bueno, eso es comercial. Los transformadores en la calle en todo México están calientes, porque están bien viejos. CFE les da muy poquito mantenimiento, prácticamente cuando se truenan es cuando van y los cambian. Pero entonces, si nosotros vamos y le avisamos a CFE nos va a dar un contrato nuevamente de 7.4 kilowatts, porque es el cargador que vamos a poner en la casa. No nos puede dar la tarifa doméstica, porque existe una regulación que arriba de 5 kilowatts nos va a dar la tarifa de PYME, de pequeña y mediana empresa, pero nos va a volver a dar los subsidios de los primeros 150, de los segundos 150, si estamos en el horario de verano, los terceros 150, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, volvemos a tener otra vez los subsidios en la casa. Hay gente que me hace una pregunta cuando estoy platicando eso, me dicen: oye, ¿y son compatibles con las celdas solares? Claro, pues las celdas solares lo que hacen es generar energía y luego, por medio de tiristores, simular una onda senoidal. Toman de referencia la frecuencia que nos está entregando CFE, y si no se está consumiendo en ese momento, por diferencial, lo regresan a la línea. Así es como funcionan los sistemas solares. Entonces, el cargador para auto eléctrico no es más que una carga más para el sistema eléctrico de la casa. Entonces, todos los cargadores son 100% compatibles. Entonces hay gente que dice: pues sí, compadre, pues no hay problema, hombre. Si tengo carro eléctrico, pues también tengo celdas, le subimos unas cuantas celdas más y ya. Es más, ponemos otro inversor y ponemos más celdas para que la carga del carro me salga gratis. Sí, nada más que acuérdense que hay un tema que se llama de coincidencia de cargas. ¿A qué horas coinciden todas las cargas? Pues después de las 6, 7 de la tarde, ¿no? Cuando todo el mundo llegamos a la casa, prendemos el foco que estaba apagado, la señora pone el horno de microondas a jalar para calentarnos la comida, prendes el aire acondicionado porque la casa estuvo cerrada todo el día, es un horno la casa, y entonces es donde está el consumo más alto.
¿Y qué creen? Aparte es cuando el carro está en la cochera del carro y se está cargando el vehículo. Entonces, poco a poco, las líneas van a estar cada vez más, o los transformadores van a estar más calientes, porque pues, no le estamos avisando a CFE que hay que ir a cambiarlo, ¿no? Ahora les hago una pregunta. Alguien que se compre un vehículo de $1,5 millones de pesos, que quiere hacer las cosas bien, va a CFE y le dicen, oye, quiero poner un cargador para auto eléctrico en mi casa, lo voy a poner, por cierto, en la parte más atrás de la cochera para que mi vecino se dé cuenta que yo sí tengo un carro eléctrico y no, él no, porque así somos todos. Y le dice CFE, efectivamente, si hay factibilidad, aquí está tu permiso. Llega el siguiente vecino, oye, yo quiero uno como el de mi vecino, fíjate que me dijo que había que traer esos papeles y no sé qué, ya pedí el carro, es más, me lo entregan pasado mañana, compadre. Y para que le dé coraje a mi vecino, el de él le dice el mío es rojo para que se vea más. Y le va a decir el CFE, sí, nomás que con su vecino se acabó la factibilidad y ya no hay factibilidad para su casa. ¿Ustedes creen que va a ir a regresar el carro a la agencia? Pues claro que no, ¿verdad? Lo va a conectar y el día que trae el transformador, pues todos nos quedamos sin luz. Que venga CFE y que nos ponga un cargador nuevo. Al final de cuentas, por ley, CFE está obligado a darnos el servicio. Pero bueno, la recomendación, ahora sí después del chiste, la recomendación es que siempre se trate de solicitar un contrato para CFE. Les damos, así como los chistes de ahorita, algunos tips de instalación para que batallen menos en la instalación de los cargadores. La gestión de la energía, ahorita vemos un ejemplo de la gestión de energía. En los puntos de carga, pues les ayudamos a seleccionar el cargador que más les convenga. También tenemos softwares, no nos dedicamos al software, pero tenemos un software que podemos monitorear los equipos de nosotros. Y esto yo creo que es lo más importante de toda esta gráfica, el servicio de mantenimiento postventa. O sea, aquí cuentan con el respaldo de Viacom, que no nos vamos a echar para atrás, no vamos a quemar la marca líder que tenemos nosotros por una aventura con cargadores rápidos. Si llegara a suceder alguna cosa fortuita, pues estoy seguro que vamos a buscar a otro socio y todo lo que vendimos atrás le vamos a seguir dando el respaldo. O sea, ¿están de acuerdo que General Electric mañana puede tronar? Y no por eso nos vamos a salir de los transformadores. Les voy a decir por qué somos socios de General Electric. Nosotros compramos una compañía local, nosotros ya hacíamos alambre magneto, o sea, Magnicon es de nosotros, ya hacíamos alambre magneto y le vendíamos a una bola de fábricas que hacen transformadores. Ellos requieren alambre magneto para hacer los transformadores. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Como que ese negocio se ve bien, vamos a meterle. Entonces fuimos y compramos una fabriquita local en Monterrey que hacía muy buenos transformadores. O sea, sabían hacerlos, pero pues les faltaba lana para hacer 100 veces más, ¿verdad? Entonces fuimos y la compramos, le metimos lana, instalaciones nuevas, temas de calidad, temas de control de calidad y una serie de cosas, y seguimos fabricando transformadores. ¿Por qué? Porque la idea era llevar los transformadores a Estados Unidos. El mercado en Estados Unidos era enorme, ¿verdad? Y hacíamos principalmente transformadores monofásicos de poste, que en Estados Unidos se consumen con pan caliente, ¿no? Le metemos lana, empezamos a exportar los transformadores, le hicimos tanto ruido a General Electric que vino y nos dijo, ¿cuánto vales, compadre? Y te compro, porque me estás pegando durísimo. Aparte, la mano de obra mexicana es más barata que la gringa. Entonces tú eres súper competitivo con el precio. Y además, jalan, no se queman los tuyos. O sea, no es un producto chino, no eres un producto mexicano hecho en un taller, ¿verdad? O sea, es un producto pues, bien hecho. ¿Cuánto quieres, compadre? No, pues, si ya te dolió, pues ahora le voy a meter más lana, compadre. Entonces dijo, bueno, vamos a llevar la fiesta en paz, ¿qué tal si nos hacemos socios? Órale. Y hasta la fecha, compramos una compañía en la India que luego la vendimos, acabamos de comprar 2 compañías más en Estados Unidos para transformadores de potencia, tenemos otra compañía grandísima en el Brasil y seguimos siendo socios. Pero General Electric mañana truena. Nosotros también, ¿verdad? También podemos tronar, no estamos blindados, ¿no? Pero esas empresas que son más financieras que otra cosa, pues mañana pueden tronar. Y nosotros, pues conseguiremos otro socio. Este es el catálogo de producto que tenemos por aplicación. El Home, que es el que veíamos en el ejemplo de cómo se conectaba, principalmente es para cargas domésticas. Ese no tiene comunicación con el mundo exterior, o sea, no se comunica con el internet. Se comunica con el usuario a través de una barrita de colores. Si está en verde, está energizado. Si está en azul, moviéndose de izquierda a derecha,
o derecha, izquierda, es que está cargando. Si está en azul fijo, es que ya terminó la carga, de acuerdo a lo que le hayamos programado al carro, normalmente el 80%. El carro dice, ya llegué al 80, ya estoy cargado, el cargador se pone en color azul. Si está en rojo, es que está en falla. Y si no tiene ningún color, es que no tiene energía. Y esa es la forma como se comunica con el usuario. Luego sigue la siguiente serie, que es la serie Next, Ethernet, datos celulares y Wi-Fi. ¿Para qué? Todos esos que tienen comunicación también tienen una tarjeta RFID, que son pues como las tarjetas nuevas que se usan hoy en día. Ya ven que, por ejemplo, vas al Super 7, le acercas la tarjeta y pagas, que son de no contacto. Entonces, esas tarjetas de RFID lo que hacen es identificar a la persona que trae la tarjeta. Entonces, imagínense en una colonia privada donde se ponen algunos cargadores en el parque, se va a cobrar la carga, entonces a los usuarios que tienen autos eléctricos se les da una tarjetita, entonces con la tarjetita tú llegas, se la pegas, se activa el cargador, o sea, se prende, ya te puede suministrar carga, cuando terminas de cargar, le picas, se apaga, desconectas y te vas. Entonces si va a una visita, pues llega y se conecta, lo conecta, pero pues como no te la tarjetita no jala. Entonces nada más los usuarios de la colonia pueden hacer uso de los cargadores. O en un edificio, ¿eh? Igual, o sea, llega alguien, se pone en tu lugar, se conecta, pero si no te da la tarjetita, pues no bajará el cargador. O si se van a cobrar esas cargas, pues por medio de la tarjetita pueden identificar, independientemente de en qué cargador se conectó el carro, pues el usuario de la tarjeta es el que se le va a hacer el cargo, ¿no? Y ahorita vemos un ejemplo de eso. O por internet, pues bueno, se le pone un código QR y con una aplicacioncita escaneamos el código QR, le decimos que estamos en ese cargador y con ese cargador nos van a hacer el cargo. Esta es la serie eVolve, que ya aparecen bombas de gasolina. ¿Cuál es la particularidad de este contra este? Que si le cambiamos la tapa, podemos tener un lector de tarjetas de crédito. Entonces, si vamos a cobrar las cargas y no lo queremos hacer a través de una aplicación, pues lo ponemos. Hay gentes que tienen softwares, que tienen el enlace con los bancos, entonces le compramos la suscripción a esas personas, se ganan una comisión por cada carga, pero pues ya podemos estar cobrando con la tarjeta de crédito. Sí, se le pone una terminal bancaria, tal cual. Lo único que necesita es que el cargador siempre tenga internet. Y ya con eso se pueden estar haciendo los cargos por medio de una terminal bancaria. Este otro hace exactamente lo mismo, solamente que es de 48 amperes o de 11 kilowatts de potencia. Entonces, sí, en realidad es de 22 kilowatts el cargador, trae dos salidas de 11. Y a partir de aquí, son cargas rápidas, desde 50 hasta 400 kilowatts. Ya los equipos de 300 kilowatts y de 400 kilowatts utilizan tanta potencia que incluso los cables son refrigerados por agua. O sea, traen una circulación de agua dentro del cable porque se calientan bastante por la cantidad de corriente que circula a través de los conductores. Entonces ya el cable viene refrigerado. Y eso se usa básicamente en camiones cuando se requiere carga rápida en camiones. O bueno, carga ultra rápida en camiones, ¿no? Eso es un requisito. O sea, requerimos saber qué vehículo vas a cargar para seleccionar qué conector vas a usar. El 80% de la infraestructura de carga que existe en México es tipo 1. Hay unos cuantos GBTs, o sea, para los asiáticos, y hay muy poquitos tipo 2. O sea, a lo mejor habrá un 15% de GBTs, como un 5% de tipo 2. Quienes tienen muchos tipos 2 son las flotillas, pero porque ellos compraron todos los carros igualitos, ¿verdad? Entonces tienen puros cargadores tipo 2. Pero si no, la gran mayoría de lo que está en la calle es tipo 1. De hecho, es un problema tener un tipo 2 en la calle. Sí, qué carro va a ser, qué vehículo va a ser, ver qué conector trae para seleccionar el cargador. Pero normalmente son tipo 1, el común denominador en México. Tiempos de carga, señores. Con 7.4 kilowatts, si queremos movernos 100 kilómetros, hay que dejarlo conectado más o menos 2 horas y media. Entonces, si somos un mortal que usa 40, 50 kilómetros al día y vamos al cine, regularmente el cine nos tardamos como 3 horas en el cine,
pues obtenemos la carga para 2 días de servicio del auto. Pero ¿qué tal que lo cargamos con uno de 50 kilowatts? Pues en 24 minutos ya tenemos la carga para los mismos 100 kilómetros. Si nuestro auto acepta una carga de 150 kilowatts, pues en 8 minutos. Si vamos en carretera y prácticamente nos quedamos sin pila y lo queremos cargar al 100%, un auto de 60 kilowatts, una batería de 60 kilowatts, con el de 150, en menos de media hora lo vamos a llenar. En realidad, las cargas rápidas sí son muy prácticas, sí funcionan, con la única salvedad de que no puedes cargarlo no debes de cargarlo todas las veces en un cargador rápido, por el hecho que eventualmente te va a degradar la pila. Pero si no hay, no le va a pasar nada, 1 o 2 veces no pasa nada. Es como tomar vino tinto, ¿verdad? El vino tinto te puede ayudar incluso a la salud, pero no te tomes una botella diaria, ¿verdad? Porque seguramente te va a dar diabetes. A lo mejor no te haces alcohólico, pero con la cantidad de azúcar que te estás metiendo seguramente te va a pasar algo, ¿verdad? Entonces, no pasa nada. O sea, las cargas rápidas se pueden usar, pero pues, hay que tener cuidado de no usarlas siempre, ¿verdad? Nada más. Este es el recibo de luz de mi casa. Yo tengo celdas solares y tengo unos hijos súper desordenados. Y aún con celdas solares de repente me salen recibos de 4 o 5 mil pesos. Pero lo quise usar para que vieran que en mi recibo de luz a mí me cuesta 2 pesos con 59 centavos el kilowatt. Entonces, si yo tuviera un auto eléctrico, ahorita vemos, le hacemos un zoom a esos numeritos y vamos a ver algunas de las cosas en amarillo. Ahí les va. Este vehículo, en la oficina tenemos 14 o 15 Teslas, unas cuantas camionetas Mercedes, unas cuantas camionetas BMWs y como unos 10, 12 carros asiáticos. Estoy hablando de la planta, ¿verdad? Donde trabajamos 1000 personas. Y los cargadores están puestos a disposición de quien quiera y no se les cobra la carga. O sea, simplemente llegan y si está el cargador disponible, llegan y se conectan y pueden cargar su carro. O sea, en las oficinas centrales, esa es la información que me da el software de nosotros. Dice anónimo porque como están abiertos, cualquier persona puede llegar a conectarse. Lo que vamos a hacer en los próximos meses es que les vamos a dar una tarjetita de RFID a todos los que tienen carros eléctricos. ¿Para qué? No para cobrarles, sino porque yo quiero demostrar en las pláticas que este es Juan Pérez, este es Arturo Guerra, y así los nombres, ¿no? Para que se vea bonito y que no sea algo que yo maquillé y lo puse y diciéndoles que tenemos un sistema súper fregón en la oficina. Mejor lo tenemos y lo demostramos, ¿verdad? Mucho más sencillo. Este señor se conectó a las 7:32 del día 30 de octubre, lo desconectó a las 5:43 de la tarde, estuvo 10 horas con 10 minutos conectado, consumió 43 kilowatts. Eso quiere decir que llevó su Tesla desde el 20 al 80 y en las otras nos costó 112 pesos. Y con esos 112 pesos el señor se va a mover como 400 kilómetros. Entonces ahí sí ya pueden ver la diferencia de un auto de gasolina a un auto eléctrico, ¿verdad? Y es pues un Tesla, un carrito pues bastante decente, bastante lujoso, ¿verdad? Además de bonito, lo que quieran, ¿verdad? El cuate le costaría 112 pesos moverse 400 kilómetros. Por el contrario, fíjense, este cuate se conectó a las 7 de la mañana, lo desconectó a las 5:24 de la tarde, solamente consumió 4 kilowatts, porque esta es una Mercedes, es una híbrida enchufable 2018, que trae una batería chiquitita, que hace lo mismo que Toyota, que la utiliza la batería básicamente para arrancar. Y entonces empieza a usar la batería hasta que se la acaba. Entonces el cuate sale de su casa, los primeros 4 kilómetros o 5 kilómetros, va en batería y luego se le acaba la batería, le sigue con gasolina y llega a la oficina y vuelve a cargar. Porque esas baterías, Mercedes, como son híbridos enchufables, hay que conectarlos. El caso de Toyota, el carro carga la batería y nunca requiere un cargador externo. Pero eso es para que venza la inercia. Entonces, este cuate, pues 12 pesos, es lo que nos cuesta la carga de los vehículos híbridos, de ese vehículo híbrido enchufable. Este otro, lo conectó a las 7:23, lo desconectó a las 5:14, consumió 36 kilowatts, 93 pesos. Entre 5 y 6 de la tarde. Y si se fijan, hay algunas desconexiones a la 1 de la tarde, a la 1, bueno, eso fue a las 10 de la mañana, a la 1, que esa es la hora de la comida, ¿no? Entonces, eso es lo que regularmente sucede.
Este cuate llega a las 8, se va a la 1 a comer, pues prácticamente cargó el carro, 30 kilowatts, hubiera pagado 80 pesos. Entonces él libera el espacio y es lo que hacen normalmente la raza. Pues como ya son muchos carros, no tenemos cargadores para todos, entonces lo conectan en la mañana y al mediodía lo desconectan cuando llegan de comer. Ya están los cargadores liberados y pues los que no cargaron en la mañana cargan en la tarde, ¿verdad? Y es como se han ido rolando los cargadores en la oficina. Pero independientemente de cómo estamos cargando o no cargando los vehículos, pues pueden ver que la carga es súper barata, ¿verdad? Entonces imagínense, por ejemplo, un restaurante, pone un cargador en el restaurante y los clientes pueden ir a cargar el carro gratis mientras están adentro del restaurante. ¿Cuánto te tardas más o menos en la comida? Del domingo yo creo que unas 2 horas y media más o menos, ¿verdad? Te metes ahí en el restaurante. Este que duró 3 horas, 54 pesos, yo creo que si no la pueden cargar en el ticket y ni cuenta nos damos, pero vamos a preferir ir a un restaurante donde al menos esas 2-3 horas, pues el carro se carga gratis, ¿verdad? Y realmente para el costo, para el restaurante no es algo que digas, ¡ay, es que puse el cargador y se me fue el recibo de la luz por las nubes! Pues no, porque realmente las cargas son relativamente baratas, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va el comentario? ¿Dónde caben los cargadores? Pues donde hay un cajón de estacionamiento. Y en carga lenta, en realidad, el costo de la energía no es un problema. Porque si siempre va a haber un carro conectado, quiere decir que siempre tienes un cliente adentro de tu local. Y ese te va a generar un consumo. En el balanceo de cargas, vamos a suponer que este es un edificio que se construyó hace unos 10 años y pues hace 10 años ni se pensaba por aquí que fuera a haber autos eléctricos circulando en la calle, ¿verdad? El edificio está bien diseñado, la subestación nos puede proporcionar 400 amperes y el edificio a plena carga consume 300 amperes. Entonces, hasta ahí está todo correcto. Pero o se ve la intención de empezar a conectar o poner cargadores para autos eléctricos. Entonces, cargadores de 7.4 kilowatts, 4 cargadores, 32 amperes cada uno, son 128 amperes. Más los 300 del edificio de plena carga, ya son 428 y el transformador nada más tiene capacidad para darnos 400. Lo vamos a estar calentando. ¿Cuánto? Pues por 28 amperes la verdad es que el transformador ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Se va a elevar un poquito la temperatura, pero prácticamente nada. Y si es un Prolec, pues a lo mejor ni se calienta, ¿va? Pero la idea es no sobrecalentar el transformador, porque eventualmente va a pasar algo. ¿Qué es lo que se hace? Se ponen unos TCs, se pone una computadora, con eso monitoreamos la cantidad de corriente que estamos demandando del tablero donde lo hayamos puesto. En la computadora le programamos los límites que queremos y le decimos, ¿sabes qué? Lo máximo van a ser 400 amperes. No le vamos a sacar más amperes al transformador. Cuando llega el primer carro, no pasa nada. Llega el segundo, no pasa nada. Llega el tercero, no pasa nada. Llega el 400, el cuarto carro, empieza a incrementarse la corriente, llega a 400. Y cuando se quiere sobrepasar de 400, entra el sistema a trabajar y les dice por medio de comunicaciones a los cargadores, compadre, bájale tantito la potencia, para que no se eleve por arriba de 400 amperes. Entonces, de esa manera nosotros no sobrecargamos al transformador y le seguimos dando potencia a los cargadores. Claro, si se tardaban 7 horas, es muy probable que se vayan a tardar poco más de 7 horas en cargarse, pero evitamos el calentamiento del transformador con un eventual truene del transformador en algún momento dado, ¿va? Entonces, eso es mucho más barato a estar con los dedos cruzados que algún día se va a tronar el transformador porque metimos 4 o 5 cargadores, ¿verdad? La computadora que nosotros ponemos con los TCs, que es un DLM, un Dynamic Load Management, que no es otra cosa más que un balanceo de cargas, al cargador le dice bájale potencia y entonces le vuelve a decir al carro, oye, ya no van a ser 32 amperes lo que te voy a suministrar, ahora van a ser 26. Ok, mientras no le suministremos de más, que el cargador no puede suministrarle más de lo que está diseñado, entonces el carro acepta la condición de carga y cargan con menos. En los tableros de la subestación. Porque ahí vamos a estar censando la corriente y entonces ahí es donde vamos a tener el monitoreo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la parte interesante de eso? Suponiendo que fueran 4 vehículos. Esos 4 vehículos, la primera, no se van a conectar los 4 al mismo tiempo.
porque no van a llegar a los 4 de trabajar al mismo tiempo a la casa. Segundo, no van a requerir las mismas condiciones de carga todos, porque algunos a lo mejor lo van a conectar 2-3 horas y se va a ir, o algunos, o los 4 van a durar toda la noche, pero uno requería nada más un 30% de pila, el otro requería un 50% de pila, el otro requería irse hasta el 100% de la pila. Entonces, durante la noche eventualmente, o dentro del periodo de carga, eventualmente se van a empezar a desconectar. Y también el edificio eventualmente van a empezar a apagar aires acondicionados o van a empezar a apagar iluminación porque ya se empiezan a dormir. Baja el consumo de corriente del edificio, empieza a haber más amperes disponibles y les vuelve a subir la potencia. Pero les da carga a todos. Esas son de las cosas que no todas las marcas les pueden ofrecer con sus cargadores. Sí, o sea, bueno, lo que tú necesitas, bueno, no necesariamente una tierra física, ¿no? Normalmente ya en un edificio hay que poner todo un sistema, una malla de Faraday para el edificio, ¿no? Con que el equipo tenga una buena tierra, con eso es suficiente. Sí, o sea, todo el edificio, un edificio, no sé, con un transformador de, ¿qué te gusta? De 1000 kVA, no le vas a poner nomás una varilla de tierra, ¿va? O sea, hay que hacer todo un sistema de tierras para el edificio, ¿va? Además, por la altura y una serie de cosas, pues requiere todo un sistema de tierras para los pararrayos y todo lo demás, ¿no? Y entonces, a través del software, podemos ir a conocer los cargadores, como lo vimos ahorita con el software. Podemos simular incluso las facturas o los cobros de las cargas, incluso dentro de un edificio. Entonces, eso se le puede dar a la gente de mantenimiento y entonces esos cobros pues se le hacen a cada condominio de acuerdo al consumo que hayan tenido. En este caso, se puede tener de las dos maneras, y de las dos maneras funcionan. Porque hay edificios que tienen un medidor para cada uno de los departamentos. Se puede tomar la energía de esos medidores, y pues el consumo de corriente se le va a cargar a ese medidor. Pero, regularmente, este edificio aquí afuera tendría un pedestal, que es el transformador que le da energía a todo, que CFE normalmente no te pone el transformador para el edificio. Tú lo pones y luego lo donas, pero de entrada tú lo tuviste que haber puesto, ¿va? Entonces, lo que podemos hacer con el sistema es monitorear el consumo total, porque lo que no queremos es calentar el transformador, independientemente de a quién se le vaya a hacer el cargo de la energía. Ese transformador alimenta a todos esos medidores. Y lo que estamos vigilando es que el transformador no se nos caliente, no quien paga la energía. ¿Sí? O sea, puede estar, los medidores pueden estar en el circuito de iluminación, por decirlo de alguna manera, en el circuito de iluminación de las áreas generales, el consumo de todos esos cargadores se va a ir al recibo de luz de las áreas generales, porque ahí es donde está la medición, o se puede ir, si sacamos de cada uno de los medidores, la energía para los cargadores. ¿Sí? Nada más que acá lo que estamos haciendo con ese sistema es evitar que el transformador se caliente para evitar que eventualmente falle, independientemente de quién vaya a pagar la carga. Sí contesté la respuesta. Es un equipo aparte. Sí, nada más que no todas las marcas tienen sistemas como ese que los pueden hacer compatibles, así como llegar y conectar y ya jaló, ¿va? ¿Dónde cabe un cargador? Donde hay un cajón de estacionamiento. Supermercados, en las empresas, estacionamientos, los residenciales, las flotas de reparto. ¿Ven alguna particularidad entre esos cargadores? ¿Algo que sea diferente a lo que hayan visto? A ver qué tan curiosos son. La foto está puesta precisamente para hacer ese comentario. Ahí les va. Está el cargador a la intemperie y aquí está el cablecito para cargar el Nissan Leaf. ¿Sí? Está el cargador a la intemperie y aquí están los cargadores. Ese es un cargador rápido y aquí están los cables para la carga rápida. Están los cargadores y aquí están los cables. ¿Pero dónde está? En una flota de reparto. Estas dos fotos son europeas. ¿Ven que el cargador no tiene cables? No tiene cables. Porque en Europa, muchos de los cargadores que están en la calle no tienen cable. El que trae el cable es el dueño del carro. Porque ahí te va. ¿Cuántas veces has visto el cable en los cargadores que están aquí en Morelia instalados? Que el cable está en el piso. Todas las veces que lo has visto, el cable está en el piso. Tú llegas, te vas echando de revés y de repente nomás sientes, pisé la pistola, deja mejor me muevo al otro, para que si se echó a perder no digan que fui yo. Entonces, por eso en Europa muchos cargadores no tienen los cables. El carro no se puede mover si el conector está puesto, ¿eh? Eso es otra cosa. No es como la gasolina que
Se avienta la señora o el cuate que no quiso pagar y se lleva el pedazo de manguera ahí conectado en la cara. Lo hemos visto en un chorro de videos de YouTube, o de las redes sociales. Acá no sucede lo mismo. O sea, el carro tiene sus protecciones. Pero sí es muy probable que se dañe el cable. Entonces, si es tu cable, seguramente lo vas a cuidar porque el cable, pues, es caro. ¿Dónde tenemos cargadores nosotros? En el corporativo, pues no podemos decir que nosotros nos dedicamos a la electromovilidad y no tener cargadores nuestros, ¿no? Ese está en el corporativo, ese es un jack que tenemos en la oficina de Volvo. Y aquí pueden ver la pistolita y aquí está, esta parte es como una extensión. Esos son muchos de los adaptadores que te dan los autos asiáticos. No es otra cosa más que una extensión donde viene de un tipo de un lado y el tipo del carro del otro. Como un adaptador. Lo que pasa es que hay otras marcas que el adaptador es como de ese tamaño, ¿eh? Es un pedacito de plástico. Por ejemplo, los de los Teslas es un adaptadorcito así, chiquitito. Qualtia es la empresa de nosotros de quesos y jamones. Tenemos camiones de 8 toneladas que reparten a las grandes cadenas de supermercados y los cargamos con un cargador de auto, aunque el camión sea de 8 toneladas. ¿Por qué? Porque durante todo el día lo conectamos. El camión nada más sale en las noches a repartirle y hace una ruta relativamente pequeña. Entonces, aunque el camión es refrigerado y es de 8 toneladas, pues con un cargadorcito chiquito es suficiente. Questum es una empresa que se dedica precisamente a hacer eso, a quitarles el motor de combustible y ponerles un motor eléctrico y su paquete de baterías. En el aeropuerto Felipe Ángeles tenemos 4 cargadores, 3 en la zona federal, 1 en la entrada del estacionamiento, que estábamos haciendo unas pruebas con Scania. Hay otro contratista que me dijo que se había ganado un contrato con 32 cargadores lentos para el estacionamiento. Yo les voy a decir una cosa, yo no los he visto instalados. Ya vi otros en el estacionamiento techado del Felipe Ángeles, creo que son ABB, la marca de los cargadores que están instalados. Pero sí es cierto, ese contratista que me dijo, que nos puso el pedido y nos dijo que era para ese aeropuerto. Los instala, va a haber más cargadores que aviones en ese aeropuerto, ¿verdad? Y nomás de la marca nuestra, pues son 4 más 32 serían 36 cargadores. Creo que no hay 36 aviones estacionados en ese aeropuerto. Hay que entender una cosa. Si tú quieres poner cargadores rápidos, quieres poner una electrolinera, quieres poner algunos cargadores rápidos, hay algunas cosas que sí te pide la ley. El terreno tiene que ser tuyo. Tiene que haber una sola acometida. O sea, por lo tanto, una sola subestación. Y los equipos que vayas a conectar a esa acometida tienen que ser tuyos. Cumpliendo eso, jala. Te dan el permiso. Pero no puedes ir a rentar el terreno y a poner la subestación, porque ahorita todavía no está terminado de regular. Porque lo ha consumido y una serie de cargos más que tienes que hacer para poder recuperar la inversión. Porque hay un resquicio de ley que dice que si tú eres el dueño del terreno, ¿sí?, no se considera que estás vendiendo energía. Es que la única persona que está autorizada para vender energía es CFE. Entonces tú no puedes vender energía como tal. Pero si llegan a tu terreno de tu propiedad, que tú eres el dueño, y llegan y se conectan y se cargan, tú puedes decir, yo lo que estoy vendiendo es el uso de la infraestructura. Que les cobres es otra cosa, ¿verdad? Y que te paguen mucho mejor. Pero tú lo que estás haciendo es, la gente va a ir a pagar por el uso de la infraestructura de carga. Y obviamente, pues el cargo lo vas a esconder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ti te va a costar, vamos a decir, 2.50, 3 pesos el kilowatt, a lo mejor lo vendes como en 6, más 50 pesos por el uso de esto, más 20 pesos por la sombrita, más no sé qué, entonces haces una serie de cargos, ¿sí? Y entonces, pues ya la gente dice, ¿cuánto te costó la carga? 200 pesos. Esos son gratis, ¿eh? El equipo tiene 2 años de garantía estándar, así es. Cuando compras un equipo de corriente directa, nosotros te vamos a ir a ayudar hasta arrancar el equipo si quieres. O sea, eso no es problema. Si quieres ser un instalador certificado, tenemos cursos donde te podemos calificar como instalador certificado, pero de cualquier manera en los primeros arranques nosotros tenemos equipo para ir a supervisar de la instalación. Tenemos equipos, ahorita lo vamos a ver, con la gente, por ejemplo, de Bimbo. A CFE, donde hay los cefemáticos, donde vamos a pagar la energía, hay algunos postes de estos verdes, tienen esos cargadores, esos son nuestros. Les entregamos o les vendimos como 200 cargadores de esos. No los han terminado de instalar, pero en todo México hay de esos. Esta electrolinera en San Martín Texmelucan, Puebla, a un lado del Oxxo, este es de BMW. BMW instaló un corredor de carga desde Puebla hasta San Luis Potosí, en ese sentido de la autopista. Entonces, si vas de regreso, te tienes que ir a algún retorno
y regresarte para encontrarte la gasolinera, ¿verdad? Porque nada más es de San Luis, de Puebla a San Luis Potosí en ese sentido de la carretera. A Porsche, nosotros le suministramos energía cuando viene a correr la Fórmula E a México, a pesar que ABB es el patrocinador oficial de la Fórmula E. A Porsche nosotros en México le suministramos energía para los carros. Este está en Tepozotlán, Puebla. Aquí hay un cargador lento de los mismo modelo de CFE y el cargador de BMW, que al día de hoy los dos siguen estando abiertos. O sea, puedes llegar con cualquier carro de cualquier marca, te conectas y recibes carga gratis. Todos los de BMW todavía están abiertos hasta el día de hoy. Esa electrolinera de British Petroleum está prácticamente llegando a San Luis Potosí, y ahí es el mismo carrito porque andábamos haciendo unas pruebas en todo el circuito. En muchos de los showrooms de Chevrolet para el carro, el Bolt, están los cargadores de nosotros en las agencias. En la casa inteligente de Nissan tiene cargadores de nosotros para los Nissan Leaf. Y ahí estábamos en la Fórmula E patrocinando el evento y promocionando el carro y el cargador. Esta es una gasolinera que está en el libramiento entre Torreón y Gómez Palacio. Y aquí podemos, como ellos se llaman Green, todas las gasolineras tienen celdas solares y pusieron un cargador disponible para que la gente que quiera llegar a cargar, pues se pueda cargar ahí. Ahora, son cargadores lentos, no les cuesta nada a ellos ponerlo y cuánto tiempo pueden tardarse en lo que van al Oxxo, ¿verdad? Pero pues ellos promocionan las energías verdes, ¿no? Esta es una instalación en British American Tobacco, en la Ciudad de México. Aquí, por la forma que tratamos de tomar la foto, nos faltó un poste más, pero son 9 postes con un cargador de cada lado. Entonces tienen 18 cargadores de los Home. Es una aplicación interesante. Tienen 50 vehículos y solamente tienen 18 cargadores. Entonces un grupo carga los domingos, otro los lunes, otro los martes, y luego repite miércoles, jueves y viernes. Entonces, para 50 vehículos con 18 cargadores, hasta les sobran cargadores a veces, dependiendo del grupo que van a tener de carga. ¿Qué fue lo que hizo Cigarrera La Moderna? En esta planta, el sistema SCADA que tienen de control habla Modbus y los cargadores hablan OCPP. Ese es el estándar de carga para los cargadores. Entonces no son compatibles. Entonces lo que hicieron fue, seleccionaron el cargador más sencillito y pusieron, eso fue lo que no nos permitieron tomar la fotografía, un tablero en donde tienen estaciones de medición de la marca ABB que hablan Modbus. Entonces ahora sí ya los pusieron todos los medidores en red, los 18 medidores en red, y en vigilancia tienen en una pantalla, por medio de colores, pueden ver el estado de cada uno de los cargadores. Si está consumiendo muy poquita corriente, es que está encendido y no está cargando. Si está consumiendo más de 2 amperes, ya está cargando. Dije 2 amperes por decir una cantidad, ¿no? Como las cargas son a potencia constante, o consume los 32 amperes o consume muy poquitito. Entonces, pero si está consumiendo más de 2 o 3 amperes, está cargando. Y si no está consumiendo nada, quiere decir que se botó el breaker. Entonces mandan a la gente de mantenimiento a ver qué pasó, porque tienen que estar todos conectados independientemente que no tengan carro conectado. Entonces es una forma como monitorear los consumos sin necesidad de que el cargador sea un cargador inteligente. En Europa, quiero suponer que la calidad de la energía es muy buena, porque esa foto es europea y está hecha con todo el propósito del mundo puesta ahí. ¿Por qué? Porque los europeos ponen el diferencial y el termomagnético adentro del cargador. Aquí en México tenemos variaciones de voltaje, tenemos variaciones de frecuencia y eventualmente se puede botar el breaker por cualquier situación. Entonces tendrías que hablarle al técnico para que vaya y le quite el marquito, 4 tornillos, quite la tapa, restablezca el breaker. Pues no es práctico. De hecho, la instalación típica que nosotros recomendamos es esta, que es arriba del cargador, ¿sí?, una cajita de montaje rieldín de intemperie, donde pongas el termomagnético, un segundo termomagnético, el termomagnético y el diferencial. ¿Para qué? Para que sea un medio de desconexión rápido. O sea, nunca sabe uno qué puede pasar. Llegas, ahí está el cargador y pum, ahí lo desconectas. Listo. Y el otro termomagnético, el que va a proteger la instalación, pues está en el tablero de alumbrado, ¿verdad? Entonces, este lo usas como medio de desconexión, en realidad el otro lo usas para proteger la instalación, para hacer la instalación más segura. Esa es la forma como nosotros recomendamos que se hagan las instalaciones eléctricas.
Con Cadillac hemos estado suministrándoles equipos de 150 kilowatts para su camioneta, la eléctrica que acaban de lanzar en noviembre del año pasado. Esta es una estación de Metrobús en la Ciudad de México donde tenemos algunos cargadores de marca nuestra. No todos son, si pueden ver, este cargador se ve diferente a este. Este es de nosotros, este es de otra marca, para los autobuses. Este es el Parque La Plancha en Mérida. Este lo instaló el gobierno municipal. Los compañeros de la oficina de Mérida dicen que hay más cargadores que autos eléctricos en Mérida, yo no creo. Pero bueno, hay 20 cargadores en una plaza pública. ¿Les digo cuál es el error o me dicen cuál es el error que hay en la instalación esta, en esa fotografía? Tiene varios errores la instalación, pero así lo hizo el municipio. Ahí les va. Aquí están los topes de los carros. Entonces el carro no se puede acercar más para acá porque esa es la banqueta. ¿Sí? Entonces, hasta ahí también le pusieron topes. No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Que el cable va a estar atravesado sobre la banqueta. Entonces va a ir la gente caminando y va a tener que brincarle para no pisar el cable. Se va a tropezar. ¿Sí? Entonces cuando les dijimos eso, dijeron, sí, ingeniero, lo que pasa es que si poníamos los cargadores de este lado, cuando se echen de reversa le van a pegar. Pues a lo mejor sí. Segundo, entonces estos los hicieron bien chaparros. Cuando te echas de reversa no ves el cargador por el espejo. Pero no quiere decir que los carros sean enanos porque los chavos son más chaparritos. No pasa nada. Estos pedestales los hubieran hecho un poquito más altos para que cuando estás echando de reversa lo veas. Y los debieron de haber instalado de este lado para que los cables no estuvieran atravesados. Pero bueno, se agradece que me hayan comprado 20 cargadores y los hayan puesto públicos, ¿verdad? Y que no cobren las cargas. Bimbo, aquí en el Bajío, empieza a usar algunos camiones de Scania eléctricos para mover su carga. Ese ya es un cargador de 200 kilowatts. Ya empieza a mover el producto. Eso fue una prueba piloto que hicimos para los talleres de Scania y de Volkswagen, gabinetes de 25 kilowatts. En realidad son muy poquitos los que tenemos y no nos gusta vender cargadores de corriente directa de tan poquita potencia. Pero ellos dicen, ¿para qué quiero uno más grande si el camión se queda varios días aquí en el servicio? Entonces no tiene caso. Sí, regularmente de prácticamente todos los modelos tenemos entrega inmediata en Monterrey. Entonces sería tiempos de logística para la entrega un par de semanas. Desde un cargador rápido hasta un cargador de casa. Sí, sí hay disponibilidad. Algo que creo que no les mencioné. Toda la carga lenta con corriente alterna es 220. Toda la carga rápida es 440, 480. La compatibilidad no la da el conector. El conector es el que nos marca el estándar de carga que tenemos que cumplir. Entonces, para que yo le pueda poner un conector tipo 1, pues tiene que tener el estándar de carga tipo 1. O los que le ponemos el tipo 2, pues tienen que cumplir con el estándar de carga tipo 2. Lo que sí es que nosotros, si alguien se lo solicita, con todo gusto lo podemos proporcionar. Tenemos pruebas de compatibilidad con una bola de marcas de carros, ¿verdad? Eso sí, también se los podemos. Pues lo que pasa es que tenemos, bueno, el socio tiene 17 años haciendo cargadores, ¿verdad? Entonces, ya hay toda la experiencia para poder decir que somos compatibles